Hola, hola, buenas tardes a todos. Soy el profesor Iván Chávez López. ¿Pueden escucharme? Sí, profe. ¿Qué Sí, tal? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero y antes que todo, muchísimas gracias por atender el llamado antes. Yo sé que nuestra clase es a las 5, pero como les comentaba en la publicación, solamente es por única ocasión. Las otras ya retomaremos nuestro horario habitual. Déjenme compartirles la presentación del día de hoy para comentarles de qué se va a tratar nuestra materia. Por lo que entiendo, ustedes son de primer cuatrimestre. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bueno, Sí, eh, profe. eso significa que apenas están iniciando ustedes, es decir, pregunta, ¿ya llevaron algo relacionado a matemáticas? Nada más cuentas financieras. Nada más matemáticas financieras. Ok, asumo que llevaron la primera, no la segunda. Nada más dice matemáticas financieras uno o diría nada más matemáticas financieras. Quiero pensar que fue de esa forma. Bueno, háganos saber cuando estén viendo mi presentación, por favor. Yo ya, profe. Ok, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a nuestra primera clase de Fundamentos Estadísticos y Matemáticas para Finanzas. Es solo una materia, solo que así está el nombre. Déjenme decirles de qué se va a tratar. Bueno, entonces primero la bienvenida e introducción. La materia de Fundamentos Estadísticos tiene el objetivo, o bien el objetivo de la materia. Espérame, el objetivo de la materia es introducirlos al estudio de la estadística y por consiguiente a la toma de decisiones. Ok, perfecto. Entonces, ese es el contenido de nuestra materia. En sí, lo que vamos a hacer es estudiar un poco la estadística a profundidad. O quizás, no sé si ustedes llevan en otros niveles estadísticas, me refiero al nivel inmediato anterior. Si no, de todas maneras, aquí como que vamos a ir complementando cada una de las mismas. ¿Dudas? Se le congeló, se le Alguna. congeló un poco la imagen, profe. Ah, ok. Les decía que este es Por- como lo que vamos a ver de la materia. No sé si tengan alguna duda. No, Ok, no, todo bien. Ok. ¿Cómo los voy a evaluar? Bueno, tenemos dos rubros. El primero de ellos es el examen en formato Forms, ¿sale? Este va a valer el 65% de su calificación y se hace al final del módulo. Muy bien. Número dos, van a ser las tareas que tienen un peso del 35% de su calificación. Las mismas se dejan en domingo y se entregan el viernes a terminar el día mediante Classroom. Bien, aquí déjenme poner aquí como entre comillas, por cada día pasado se agrega un día más a la entrega. Déjenme explicarles qué significa esto. Generalmente lo que yo hago es colocar las tareas los domingos, perdón, salud. se dejan las tareas el día domingo y ustedes tienen que regresarlas el día viernes a terminar el día. Pero si por alguna razón yo no la coloco en domingo, sino la pongo hasta el día lunes, entonces se entregaría hasta el día sábado a terminar el día y así vamos recorriendo los días. Sin embargo, les voy a decir que muy pocas veces las he dejado en lunes, en su mayoría siempre las dejo en domingo para que así tengan toda la semana para poder abordarla y también que por supuesto me pregunten. ¿Dudas hasta aquí con respecto a la forma en cómo los voy a evaluar? Solamente son dos rubros. ¿Preguntas? No, ninguna. Ok, No, todo bien. perfecto. Bueno, vamos a continuar. Este no es necesario que lo anoten. Ahorita yo les voy a decir qué vamos a anotar. Y déjenme ponerles aquí contenido sintético de la materia.
Bueno, en primer lugar, tendríamos que abordar todo lo que se refiere a estadística, es decir, sus definiciones elementales. Y sus gráficos, ¿sale? De aquí, una vez que ya tengamos bien definido qué es la estadística. A ver, ¿pueden escucharme ahora sí? Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, a ver, continuamos. Una vez que nosotros ya tenemos todas las definiciones asociadas a la estadística y también sus gráficos, entonces vamos a ver qué podemos estudiar de esas gráficas y a eso es a lo que le vamos a llamar estadística descriptiva. En esta parte lo que vamos a ver son algo llamado las medidas de tendencia central, la parte de las medidas de posición y las medidas de dispersión, es decir, cómo describimos a la estadística. Y bueno, el último tema sería dedicado a las matemáticas en finanzas, es decir, ¿qué necesitan para abordar la materia de finanzas? Tales como, por ejemplo, situaciones de porcentaje, es decir, cómo se transforman, situaciones de regla de tres y también algo sumamente importante, la introducción, y así lo voy a poner, introducción a los logaritmos. Y con eso cubrimos, acorde a lo que tenemos, fundamentos estadísticos es el primer tema y el segundo. Y el que dice matemáticas para finanzas son todo lo que necesitan a fin de ya tener un curso mucho más estructurado sobre finanzas, ¿vale? ¿Dudas? Ninguna. Ok, perfecto. Todo bien. Muy bien. Bibliografía del curso. Bueno, ¿qué vamos a ver en la bibliografía del curso? Bueno, pues aquí en este caso hay muchos libros de consulta. Sin embargo, esta materia como tal, como es la mezcla de dos materias en particular, vamos a utilizar en este caso un problemario que yo he realizado. ¿Mm? Problemario sobre fundamentos en estadística y matemáticas. Matemáticas con finanzas, ¿vale? Muy bien. Bueno, esta parte del problemario no es necesario que ustedes no van a comprar nada, no. Yo voy a sacar de este problemario las tareas. Eso es con lo único que nos vamos a basar, puesto que como les indico, esta materia está unida con dos más, que son varios libros. Sin embargo, el llenarlos de tantos libros no se me hace redituable porque nuestra materia es ver, por una parte, la situación teórica, pero en su mayoría tenemos que aprender a aplicarlo y por consiguiente también tenemos que aprender a interpretarlo, ¿sale? Entonces vamos a trabajar sobre ese problemario que ya se los iré colocando por partes, es decir, cuando deje la primera tarea ya van a saber que es una parte de nuestro problemario y así lo vamos a ir manejando. ¿Preguntas hasta aquí? En el No, problemario, ninguna, profe. ¿solamente de ahí va a sacar la tarea o también va a haber información para nosotros para apoyarnos en las tareas? Nada más se ponen los ejercicios, por decirlo así, y aquí en clase lo que vamos a hacer es colocar todo lo que necesitamos. Incluso vamos a hacer ejemplos muy parecidos que van a hacer a la tarea y también nos van a ayudar para el examen. Ok. Ujú. Muy bien. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Vamos ahora a la normativa de clase. Bueno, punto número 1, las clases serán, aquí quiero comentarlo con ustedes, ¿cómo se acostumbraron ustedes a tomar las clases con 40 minutos, con recesos de 20 o bien que sea continuo? ¿Cómo les acomodaría mejor? Continuo. 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 Ok, bueno, entonces aquí vamos a colocar las clases serán de manera continua. Y bueno, en el horario de 5
a 7 p.m., ¿sale? Que es nuestra clase habitual, salvo que el día de hoy la recorrimos, ¿vale? ¿Dudas? No, Todo ninguna. bien. No, Ok, ninguna. perfecto. Entonces, así van a ser las clases de manera continua. No se les olvide que el enlace con el que les puse en el tablón va a ser el mismo con el cual van a ingresar, porque recuerden que nuestra sesión solamente dura 40 minutos. Van al mismo enlace, yo reinicio y sin problema. Y así le damos la continuidad hasta que lleguemos a las 7 de la noche, o bien en nuestro caso del día de hoy, que lleguemos a las 5 de la tarde, ¿sale? Así le vamos a hacer el mismo enlace con el cual ingresaron, van a otra vez a darle clic y vuelven a ingresar, ¿vale? Ok. Número 2. No se aceptan tareas a destiempo a menos que sea por una razón bien justificada. Y déjenme comentarles a qué me refiero con esto. Miren, no estamos peleados con recibirles la tarea, pero también entendemos que aquella persona que se esfuerza y que la entrega en viernes, no sería justo que tuviera la misma calificación de alguien que la va entregando un día después. Ahora, algo que sí quiero comentar es justo que si hay una razón de por medio, y déjenme citar un ejemplo que tuve hace dos módulos, de igual manera del horario de 5 a 7, y este fue que el alumno no había presentado la última tarea que les dejé, porque sí había sido constante en entregar la 1 y la 2, y posteriormente en la tercera a mí me extrañó porque justo no la entregó. Me comenta es que tuve una situación en mi trabajo y su mismo jefe me hizo un escrito, me hizo sí, como un escrito, le podemos llamar así, donde me decían que él, bueno, el alumno mío y que es trabajador de esta persona, le tuvieron un inventario en esa semana y por consiguiente no pude entregar la tarea porque toda la semana habían tenido como la parte del inventario. Entonces, a eso me refiero con situaciones o razones bien justificadas. Ujú. También por ahí en otros módulos he tenido situaciones donde me dicen, es que realmente mi computadora no sirve. Y entonces ahí lo que hacen es mandarme una captura de cómo está su computadora. De pronto el que ya la llevan me mandan con copia un recibo de que ya la están llevando y que les dieron tal día para que fueran a recogerla. Entonces, ese tipo de razones bien justificadas, créanme, yo no tengo problema en aceptarlo. Pero más bien lo que me preocupa de pronto es el hecho de que las entreguen, pero que sean bien entendidas y que sepan realmente de qué están hablando. ¿Dudas? No, ninguna, No, profe. todo bien. No, ninguna. Ok, perfecto. Entonces, aclaro, las razones bien justificadas sí pueden ser acreedoras a que la tarea se entregue a destiempo. Muy bien. Cada clase, al iniciar, se dará la retroalimentación general. Y la particular será en domingo por plataforma. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que la primera tarea es relacionado a gráficos estadísticos, es decir, cómo planteamos la información desde la perspectiva de una tabla y lo pasamos a un dibujo. Entonces, ya les dejé la tarea. Lo que hago siempre el día sábado, muy en la mañana, es revisar como cuáles fueron los errores más comunes y entonces lo comento de manera general al iniciar la clase. Ya después, por ejemplo, pensemos que vamos a suponer Samuel obtuvo mala la pregunta número 7 y fue el único que tuvo mala número 7. Bueno, no voy a retomar esa pregunta en la retroalimentación general, pero sí en la particular, es decir, escribo en plataforma, en la sección de comentarios, escribo, a ver, por ejemplo, Samuel, tuviste mal el ejercicio 7 porque olvidaste multiplicar por 5. Estoy citando un ejemplo, multiplicar por 5 y después agregarle 2, pensemos. Así es la retroalimentación particular. ¿Preguntas hasta aquí con el punto número 3? Todo O bien. sea, profe, una pregunta. Ujú. Es decir, si tenemos Dígame, dudas ajá. en lo particular, por ejemplo, el domingo, si yo tengo una duda el domingo, ¿yo le puedo escribir para consultarle la duda? Sí, claro, sin problema. Ujú. Ok, muchas gracias.
De nada. Ok, entonces aquí ya tendríamos, ojo, se dará la retroalimentación general, ya hablamos de la particular, pero también cada clase al iniciar se pueden preguntar dudas. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, pensemos que dejamos la tarea 2 y entonces ya estamos en la tercera sesión y de pronto uno de ustedes me dice, oiga, profesor, es que yo ya entregué la tarea, pero la entregué mal. ¿Por qué? Bueno, porque en el problema número 2 de la tarea no le entendí qué trataba de decir. Ok, no se preocupen, lo resolvemos aquí en clase para que para todos, quizás esa es la duda en colectivo, entonces se plantea de modo general. ¿Dudas hasta aquí con el punto número 4? No, profe. Ok, No, todo bien. perfecto. Punto número 5. Las notas de clase y videos de la sesión se cargarán a un plazo no mayor a media hora. Ujú. Ojo, evidentemente, tanto para ustedes como para mí debe de aplicar la normativa de clase. Entonces, a fin de estar en el orden del tablón, porque ustedes saben que en el tablón de Classroom no podemos poner el orden, es decir, que si colocamos unas grabaciones y después las notas, no podemos acomodarlo. Es decir, tal y como lo estamos escribiendo, así aparece en ese orden cronológico. Lo que voy a hacer para que tengamos todos la misma información y créanme, esta parte me ha servido mucho tanto para que yo me estructure como también para ustedes que tengan la información a tiempo. Nuestra clase, por ejemplo, el día de hoy termina a las 5 de la tarde. Entonces, ahorita, e incluso cuando terminamos la sesión de los 40 minutos, espero a que se cargue el video y lo voy subiendo directo a mi canal y posteriormente, cuando ya terminó nuestra sesión, lo voy a poner en el tablón de Classroom, ya para que tengan en ese mismo día, como comento, un plazo no mayor a media hora, el hecho de que ya tengan las notas, que son estas que ahorita estoy escribiendo, en conjunto con los videos, porque son 3 videos, puesto que tenemos que cumplir 120 minutos efectivos. ¿Preguntas? No, ninguna, profe. Ok, Ninguna. muy bien, perfecto. Punto número 6. En la clase final se dará un cronograma para tomar en consideración los periodos de exámenes y calificaciones finales. Siempre acostumbro que en la clase final damos el último tema previo a nuestro examen y les digo o ponemos un cronograma, es decir, por ejemplo, que yo diga, el domingo 5 de febrero vamos a tener el examen, voy a habilitarlo y cierra el lunes a las 10 de la mañana. Entonces, esos puntos que estoy anotando que también van a estar en la presentación, sí les pido que los lean para que vean todos los detalles. Yo también ahí mismo me impongo. El martes, por ejemplo, a las 3 de la tarde coloco la lista de los alumnos no aprobados. Entonces, así tan específico debe de ser el cronograma a fin de que todos ya tengamos la información y por supuesto para ustedes les sea más cómodo el hecho de enterarse si acreditaron o no la materia, ¿vale? Y bueno, aquí en el punto número 7, cualquier duda puede ser preguntada en clase. ¿Mm? Fíjense bien, muchachos, en esta parte, créanme, siempre que nos dicen matemáticas, todo el mundo suele decir, no, yo no era bueno, cosas de ese estilo. Miren, aquí nos tenemos que quitar los miedos a cualquiera. ¿Por qué? Porque puesto que ustedes son de primer cuatrimestre, y yo ya he tenido a la licenciatura en esa administración y mercadotecnia, que es LAM, lo he tenido, creo, terminé el módulo con LAM de quinto cuatrimestre, porque van a llevar muchas materias relacionadas a matemáticas. Ahorita es la inicial, esto es una, y claro, si coincidimos un gusto, porque vamos a ir aprendiendo cómo se va construyendo las matemáticas a partir de lo que ustedes están viviendo en sus carreras. Entonces,
sí es importante que no se queden con ninguna duda. Créanme, de mi parte nunca van a ser criticados y o juzgados por la duda que tengan. Así ya la hayamos repetido 2, 3, 4. Lo interesante aquí o el objetivo es que ustedes se vayan cada clase con cero dudas. Ujú. Es claro que nosotros tenemos que grabar las sesiones, pero me refiero a que está bien que las dudas que sean, pero sean así lo más mínimo y nada sea como para, a ver, creo que me dijo que tenía que sumarle 8, entonces voy a checar el video y ya si vemos que sí es el 8, ahí está el 8, entonces ya tengo esa certeza para responder bien mi tarea. Ujú. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, ninguna, profe. No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Profe, Bueno, dígame. al terminar de las clases, ¿nos puede pasar su número para cualquier cosa, poderle mandar mensajes si tenemos alguna duda? Sí, claro, con todo gusto. Ok, gracias. Ujú. De nada. Ok, muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar con la parte de fundamentos estadísticos. Para ello voy a duplicar diapositiva y si les pido, si tienen un cuaderno a la mano, empezar a ir anotando. Aquí sí vamos a empezar y vamos a poner conceptos básicos en estadística. Bueno, fíjense bien. El primer concepto que vamos a definir, pues es claramente el concepto de estadística. Bueno, ¿qué es la estadística? Bueno, la estadística es la rama de las matemáticas que ¿Eso lo se vamos a anotar? encarga, ¿Manem? ¿Eso lo vamos a anotar? Por favor, Ok. que se encarga de la recopilación, estudio y análisis de la información, ¿sale? Eso es realmente la estadística. Es decir, por ejemplo, si ahorita yo les digo, a ver, por ejemplo, Yanitzia, ¿cuál es tu música favorita? Romántica, la de ochentera. Ok, romántica ochentera. Samuel, ¿cuál es tu música favorita? Banda, Banda, ok. Gerardo, ¿cuál es tu música favorita? La salsa. La salsa, ok. Perdón, no sé quién sea quien diga iPhone. Ali Balleza. ¿Cómo? Ali Balleza. Ok, Ali Balleza, ¿cuál es su música favorita? Banda y reggaetón. Ok, banda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos distintos estilos de música, pero hay dos personas, quienes Ali Balleza y Gerardo, quienes les gusta la banda. Entonces, ya notamos aquí, es decir, yo ya tengo la información, ya la recopilé, la estoy estudiando. El estudiar significa, a ver, ¿cuál es en el que más coinciden? Ah, es en la banda, porque hay dos personas que les gusta la banda. Y hago un análisis de la información, eso es lo que estoy haciendo, ya puedo inferir, ok, si de pronto yo pongo música de banda, al menos sé que dos personas les gusta aquí. Eso es realmente la estadística, el cómo yo voy a recopilar, cómo estoy estudiando y analizo la información. Y aclaro, esto nada más fue la cuestión de la música, pero yo puedo preguntar color favorito y quizás aquí en los 4 que están aquí pueden decirme, bueno, pues yo estoy más afinado al color azul, por ejemplo. Y entonces, de pronto, si yo tomo esta diapositiva que está personalizada, le puedo poner aquí algunos fondos en color azul y va a ser más atractivo para ustedes. Entonces, vean el poder que tiene la estadística a fin de entender cómo funciona la parte de las situaciones frecuenciales. Es decir, qué tanto nos gusta o qué tanto coincidimos con respecto al mismo, ¿sale? Y justo, por ejemplo, si nos enfocamos, vamos a suponer en el matrimonio o en una relación de noviazgo, finalmente el noviazgo se basa en afinidades, es decir, en cosas que se tienen en común, porque cuando no tenemos cosas en común, pues imagínense, no puede surgir nada de eso. Incluso no nos vamos tan lejos, una relación de amistad también está basada en cosas que se tienen en común. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda con respecto a la estadística? No, No, profe. ninguna, profe. Todo bien. Ok, perfecto. Otro de los conceptos que tenemos en estadística es la parte de estadística.
Estadística descriptiva. Y bueno, la estadística descriptiva lo que se encarga en particular describe la información con la que se cuenta. Es decir, si pensamos de pronto, ahorita en la música, son 4 personas. Entonces, de esas 4, a 2 les gusta la música banda. Entonces, yo, si describo la información, puedo decir, bueno, al 50% de los que estamos aquí les gusta la música de banda. Y entonces ya describí la información, que es justo con la información con la que contamos. En eso se encarga la estadística descriptiva. Pero también tenemos la estadística inferencial. La estadística inferencial es, una vez descrita la información, ¿qué se puede concluir o pronosticar? Es decir, ¿qué situaciones nosotros podemos decir podría pasar o no podría pasar? Por ejemplo, pensemos que ahorita yo elijo el color rosa y entonces algunos de ustedes pueden decir, ay, mira qué bonito color, otros pueden decir que no. Entonces, si la mayoría me dice es un color muy bonito, eso me da la pauta para que en la siguiente presentación de la clase siguiente yo lo ponga la mayormente con rosa y empiece a escribir todo con dibujos. Entonces, ya estoy, a partir de la información que está descrita, puedo concluir o puedo pronosticar, a ver, ¿qué más puedo hacer para que los alumnos fijar su atención en la materia de estadística? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta con respecto a la estadística y a estas 2 ramas que se desglosan de la estadística? Todo bien. Ok, No, perfecto. Muy bien. Ok, vamos entonces a otro concepto elemental y este concepto es el concepto de dato. Entonces, ¿qué es un dato? Es todo aquello en el cual se quiere saber su información. Por ejemplo, si hablamos de la música, finalmente es un dato, porque no queremos saber a cuántos de ustedes les gusta cierto tipo de música, o si hablamos del tipo de color, también es un ejemplo de un dato, y así sucesivamente. ¿Dudas? No, ninguna, profe. Ok, por favor, vayan anotándolo a fin de que podamos continuar. Listo. Ok, no, profe. bueno. Vamos entonces, a ver, espérame. Ok, bueno, vamos ahora a clasificar los datos, ¿vale? Entonces, fíjense bien, los datos podemos tener 2 tipos, es decir, los datos cualitativos. ¿Cuáles son los datos cualitativos? Son aquellos datos que describen una cualidad, ¿sale? Entonces, ¿a qué me refiero con que describen una cualidad? Bueno, que no es, por decirlo así, un número, sino es una característica. Si yo pregunto, ¿cuál es el color favorito? Ah, entonces uno me podría decir rojo, azul, verde, amarillo, etcétera. Pero si yo pregunto, ¿cuál es tu tipo de color favorito? No decimos 7. No, eso no tendría sentido, porque finalmente no está describiendo algo, porque estoy preguntando algo que describe una cualidad, ¿sale? Entonces, aquí tenemos los datos cualitativos, que como dicen, describen una cualidad, y a su vez los datos cualitativos se van a clasificar en cualitativos ordinales. Bueno, déjenme poner primero la clasificación como lo marca el libro. Nominales, que son aquellos, a ver, déjenme ponerlo así, nominales son aquellos que no llevan un orden, ¿sale?
Por ejemplo, si preguntamos el estatus de una persona, el estatus sentimental, podemos decir, ah, bueno, es casado, es divorciado, es dejado, es viudo, pero no involucra que deba de llevar un orden. Es decir, yo no puedo decir, a ver, así como está estructurado los participantes de la reunión, por ejemplo, la primera persona no puede estar divorciada y la segunda persona debe de estar casada. Eso no puede suceder. Son datos que no llevan un orden, pero describen una cualidad. ¿Preguntas? Ninguna, profe. Ok. Y tenemos los datos ordinales. ¿Mm? Los datos cualitativos ordinales son aquellos que llevan un orden. Por ejemplo, si yo describo, a ver, por ejemplo, vamos a suponer, ¿cómo se consideran ahorita ustedes si yo clasifico la información como niño, adolescente, joven, adulto y persona de la tercera edad? ¿Cómo nos describimos? Entonces aquí ya tenemos un orden a pesar de que es una cualidad, porque tenemos que ver acorde a nuestra edad cuál es la que se representa respecto a esos 5 rubros que acabamos de mencionar. ¿Dudas hasta aquí con los datos cualitativos ordinales? No, profe. Ok, insisto, los que tengan duda, con toda confianza pregúntenme. Todo bien. Ok, bueno, entonces recuerden, los cualitativos describen una cualidad, pero a su vez se subclasifican como nominales y ordinales. Perfecto, vamos ahora con los datos cuantitativos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Bueno, son aquellos datos que se describen mediante números. ¿Mm? Por eso se le llama cuantitativo porque son datos que se cuantifican, es decir, que tienen un número como su principal unidad de medida, ¿sale? Entonces, son aquellos datos que se describen mediante números. Estamos en el entendido en el que si yo digo cuántos años tienes, es claro que al final no podemos decir cuántos años tienes, rojo. No tendría sentido porque nos están pidiendo un número que se pueda cuantificar. Si decimos, ¿cuántos años tienes? Ah, tengo 27, tengo 30, tengo 35, etcétera. Entonces, necesitamos arrojar un número en los mismos datos cuantitativos. ¿Dudas? Ninguna, No, profe. profe. Todo Ok. bien. Y los datos cuantitativos, a su vez, se dividen en datos cuantitativos discretos, ¿sale? Que son aquellos que aceptan una cantidad finita de números, ¿sale? Es decir, si yo digo, acorda las edades en números enteros, ¿cuándo se considera que una persona es adolescente? A ver, ustedes díganme, ¿cuándo se considera, a qué edad se considera que una persona es adolescente? Desde los 15 años Pero nada más 15 años, pero ¿hasta dónde termina? hasta los 20, ¿no? 19. Ok, 20, 19, ok, vamos a dejar lo que es desde los 15 hasta los 20. Y entonces estamos de acuerdo o estamos en el entendido que son las personas que tengan 15, 16, 17, 18, 19 o incluso ya 20, ¿sale? ¿Preguntas hasta aquí con respecto a qué es un dato cuantitativo discreto? No, ninguno, profe. Ok. Todo bien. Y bueno, en los datos cuantitativos también tenemos otra clasificación que son los continuos. Y estos son aquellos que aceptan una cantidad infinita de números. ¿Mm? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿a qué edad una persona puede tener cáncer? ¿Qué me responderían ustedes? No hay edades para los cánceres. No hay Cualquiera. edad, exactamente. Como nos dice Yanitzia, cualquiera. Justamente porque no es como relativo a los que tienen cáncer son las personas que están en el rango de 20 a 30. Eso no es cierto. Es decir, se puede presentar a cualquier edad de tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí son continuos porque no se sabe qué número puede ser o a qué edad. Justamente porque esto es invariante. Es decir,
No hay como nada que diga el cáncer es para cierto tipo de edades, eso no es cierto, ¿sale? Entonces, ahí está la clasificación de los datos con respecto a que si describen una cualidad, su subclasificación que son nominales y ordinales, y también los datos cuantitativos con respecto a que si son discretos o continuos, y esto depende por qué tanto lo vaya a aceptar, es decir, acepto poquitos números y que yo ya conozco, o quién sabe cuáles sean los números, ¿sale? O si yo de pronto pregunto, ¿cuál es la edad ideal para enamorarse? Pues tampoco se sabe. Hay registros de personas que incluso se enamoran a los 50, 60 años y es una cantidad que no se puede determinar, es como muy infinita, es muy relativo a. ¿Preguntas, muchachos? Todo bien. Ninguno, profe. Ninguna, profe. Ok, entonces, dependiendo de los datos, ya vimos que se clasifican como cualitativos y cuantitativos, pero tenemos otra clasificación dentro de los datos. Y eso, bueno, no sé si ya terminaron de anotarlo. Ya. Ok, Ya. ok, perfecto. Sí, ya. Muy bien. De los datos, híjoles, tengo menos de un minuto, entonces vamos a hacer una cosa. Voy a dejarla hasta aquí, ahorita continúo en la otra parte para indicar la otra clasificación. Les pido de favor, ingresen por el enlace que está en el tablón. Muchas gracias.